para después publicarlas en el YouTube de nuestra zona para que podamos repasar después la lección. Ok, vamos a empezar. Amén. Nosotros estamos, como ustedes saben, en el curso de verdades fundamentales. Amén. El curso se llama Verdades Fundamentales. Lo primero que quisiera que podamos nosotros entender, comprender y analizar es qué cosa es la verdad, qué cosa es una verdad. Eh, la idea es que lo que aprendamos en este curso sea verdad y lo que nos llevemos a nuestros corazones y que nos llevemos de lo que estamos aprendiendo sea verdad. Pero ¿qué cosa es la verdad? Y en Juan 18:38, Pilato, en una conversación con Jesús, va a hacerse esta primera pregunta. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús ensaya tres respuestas para este concepto de verdad. La primera la encontramos en Juan 18:38, aquí les voy mostrando, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando nosotros en verdad conocemos la verdad, nosotros es la única manera de que nosotros podamos ser libres. ¿Y libres de qué forma? Libres de la esclavitud, ya sea del pecado, libre de la esclavitud de las personas. Porque al conocer la verdad, va a ser mucho más difícil que las personas puedan engañar. El mundo, las tentaciones, las personas y todo lo que nos rodea podría engañarnos. Yo podría eh, guiarlos a ustedes a algo equivocado y llevarlos por un camino incorrecto porque ustedes no conocen la verdad. Es importante para nosotros, para cada uno de nosotros, conocer la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 nos enseña Jesús de Nazaret, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ojo que Jesús habla en términos personales, no habla en términos grupales. Jesús es bien claro en decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice nosotros somos, no dice la iglesia X o la iglesia Y o el hermano A o el hermano B o el apóstol Z o el apóstol Y. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Tanto si nosotros queremos conocer la verdad, si nosotros queremos ir en busca de la verdad, tenemos que ir en busca de Jesús. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, dice el Señor, tu palabra es verdad. ¿Dónde vamos a encontrar ese conocimiento de la verdad? ¿Dónde vamos a encontrar esa verdad única que es Jesús de Nazaret? En su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, en esa Biblia que leemos y que debemos leer siempre. Allí en su palabra vamos a encontrar esa verdad que es Jesús de Nazaret, y esa verdad que es Jesús de Nazaret nos va a hacer libres, porque sabremos la verdad. Amén, hermanos. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Si tienen alguna duda, me levantan la manito, yo con todo gusto les absuelvo. ¿Está clara la idea? Me interesa, me gustaría que todos podamos tener un concepto claro de lo que es la verdad. ¿Amén? Vamos a seguir avanzando entonces, mis queridos hermanos. Ok. El tema de hoy, es la salvación. La salvación. Así se llama el tema de hoy. ¿Qué es lo que se espera el día de hoy que cada uno de nosotros pueda llevarse en el corazón? Primero, conocer la necesidad, la causa y el medio de tu salvación. Para yo requerir ser salvado, necesito estar en peligro. Nadie me puede salvar si no estoy en peligro. Y si tú y yo necesitamos de una salvación, es porque tú y yo estamos en un peligro inminente. Hoy la idea es que podamos nosotros conocer la necesidad, las causas y los medios por el cual nosotros podemos ser salvados. Necesitamos saber por qué necesitamos ser salvados. Necesitamos saber la razón, cuál es la causa de este peligro en el cual nos encontramos. Y tenemos que saber el día de hoy cuál es el medio,
a través de qué o de quién podemos hallar su salvación. Lo segundo que debemos llevarnos hoy en el corazón es agradecer a Dios por su salvación, por tu salvación, por mi salvación, por cada una de ellas. Y tercero, tener seguridad de salvación, que confirmará la decisión que hemos tomado por Cristo. Se supone, tal vez sí, tal vez no lo sé, la mayoría de los que estamos aquí presentes esta noche somos creyentes, somos personas que hemos tomado ya decisión por Cristo. Si no, no hay problema, estamos aquí para poder aprender de ello también. Pero hoy lo importante es que tanto tú como yo entendamos y comprendamos cuál es la situación en la que nos encontramos y y por qué de esta situación y por qué necesidad de ser salvados. Amén. Vamos a pasar. Dice, ¿podemos salvarnos a nosotros mismos? Cuando uno está en una situación de peligro, dice, ¿estuviste algún día en peligro de ahogarte? Tal vez en algún momento hemos estado nosotros en una situación de peligro, en una situación en la que hemos estado en riesgo en nuestras vidas. Puede ser ahogarte, puede ser perdido, puede ser una situación diferente. Lo primero que va a caer en nosotros es el pánico, el miedo, el temor, porque nosotros estamos en una situación peligrosa, en una situación de vida o muerte. Y cuando nosotros nos encontramos en una situación de vida o muerte, cuando nosotros nos encontramos en una situación de peligro, lo que nosotros necesitamos va a ser siempre un rescate. Siempre vamos a estar un salvavidas que nos rescate, alguien que nos ayude, porque nosotros mismos, por cuanto nos encontramos en una situación de peligro, nos es difícil rescatarnos a nosotros mismos. Dice, ¿estuviste algún día en peligro de ahogarte? ¿En dónde? ¿Cómo te rescataron? El pánico hace que el que se está ahogando se agite mucho, intente nadar, pero tus esfuerzos, en lugar de ayudar, pueden entorpecer la obra del rescate. El salvavidas tiene instrucciones precisas sobre cómo acercarse al náufrago, agarrarlo y mantenerlo para poder salvarlo. Si no, su vida también correría peligro. Cuando estamos en una situación en la cual estamos en peligro inminente, siempre es necesario, por cuanto el pánico abunda en nuestros corazones, siempre va a ser necesario que alguien nos rescate. Debe haber una forma, un medio a través del cual nosotros debemos ser rescatados. Entonces, uh, entendamos que todos nosotros estamos en este momento en una situación de riesgo, que nosotros estamos en una situación en la cual necesitamos ser rescatados. La Biblia nos dice en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, lo tenemos en pantalla, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos. La Biblia nos habla de una necesidad de salvación. La Biblia nos dice que necesitamos ser salvados y que esta salvación es por gracia y por medio de la fe. Pero ¿de qué debemos ser salvados? ¿De qué debemos ser rescatados? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos se encontraban en el paraíso, en el Edén. Ellos vivían cerca de Dios, compartían con Dios, trabajaban junto a Dios y tenían una relación con Dios que era muy estrecha, que era personal, por cuanto Dios habitaba con ellos, por cuanto Dios estaba con ellos y ellos estaban en la presencia de Dios. Dios amaba profundamente a su creación. Todo lo que Dios había creado, Él lo amaba profundamente y amaba también a sus hijos, que en este caso eran Adán y Eva. Y los puso en este jardín del Edén y solamente les pidió, y esta historia la conocemos todos, les pidió que comieran, que podían comer de todos los frutos, excepto del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y les va a decir, y les va a decir que si comieran de este fruto, ciertamente moriría. Sabemos también la historia, y la hemos escuchado nosotros 1000 veces, que tanto Eva como Adán
fueron tentados por Satanás, fueron tentados por la serpiente para comer del fruto. La serpiente les tentó diciéndoles que si comían de este fruto, ellos serían como Dios. Es en ese momento que tanto Eva como Adán cometen un error que ha trascendido a todas sus generaciones. Cometen el error garrafal de desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios les prohibió que comieran. Lo que ocurrió en ese momento fue un acto de desobediencia. Dios les había dado toda la creación a sus manos y a sus pies. Solamente les pidió que de un árbol no comieran. Y sin embargo, tanto Eva como Adán decidieron desobedecer a Dios y pecar. Al consumarse la desobediencia, al llegar el pecado a sus vidas, lo que ocurre es que ellos son echados fuera, son echados del jardín del Edén, son echados de la presencia de Dios, ya no había esa comunicación con Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una separación, ocurrió un abismo, se crea un abismo entre Dios y el hombre. Esa relación cercana que tenía Dios con los hombres se pierde. Ocurre un abismo entre Dios y el hombre, una separación que para el hombre es imposible flanquear. Es por eso que el hombre en este momento, a consecuencia de la desobediencia, se encuentra separado de la gloria de Dios, separado de Dios. Y Dios les dijo, si comieres de este fruto, ciertamente moriréis. ¿Eso qué significa? Que ellos estaban condenados a muerte porque habían pecado. No murieron físicamente, pero espiritualmente murieron. Y esa es la condición en la que todos los hombres venimos a este mundo, separados de Dios, separados de Dios y condenados a muerte. Esa es la condición en la que tú y yo, creas o no creas en Dios, le creas o no le creas a Dios, tú has venido y yo he venido a este mundo, separados de Dios y condenados a muerte. No podemos tener una comunicación directa con Dios. Ya no tenemos esa relación personal que tenía Adán y Eva con Dios. Nosotros hemos venido separados con Dios. Es en ese momento, es en ese instante que Dios hace un plan para salvar al hombre, para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? La humanidad, nosotros. Lo que hace Dios es hacer un plan para crear un puente que pueda unir nuevamente a Dios con la humanidad. Y de eso debemos ser salvados. Porque esa salvación, esa condenación a la que estamos sometidos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esa salvación es por gracia, es por fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos pueda reconciliar con Dios. No hay nada que tú tengas o le puedas ofrecer a Dios para reconciliarte con Dios, porque esa salvación, esa necesidad de volver otra vez a la presencia de Dios, dice, es por gracia y por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a aprender a lo largo del curso cómo es que esta salvación se hace práctica, cómo es que esta salvación se hace real, se hace tangible. Hoy es importante que entendamos. Nos encontramos en una situación de destierro, nos encontramos en una situación de alejamiento de Dios y Dios ha creado un puente para unir nuevamente a la humanidad con Dios. Y esto por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se glorie. Ninguno de nosotros tiene nada que Dios quiera para volver a su presencia. Amén. No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay algo que quieran comentar, por favor, me levantan la mano, abrimos el micrófono y podamos hacer las preguntas que ustedes requieran, por favor.
con toda libertad, sin ningún temor. Aquí nadie nace sabiendo. Y si no he sido claro, lo puedo volver a repetir, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna duda, hermanos? Por favor, con confianza, me levanta la mano, le abrimos el micrófono y con toda libertad para consultar. ¿Amén? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Me regalan un like entonces para saber que está todo ok, por favor? ¿Sí? Amén, hermana, muchas gracias. Amén, hermano, gracias, gracias. Ok, vamos a continuar y ya saben que cualquier duda yo les voy a indicar el tiempo y el momento para seguir consultando. Ok, ok, entonces analicemos, empecemos a trabajar en esto. ¿Por qué pensamientos no somos salvos? Ok, si ya hemos entendido, tú tienes que saber en este instante que tanto tú como yo nos encontramos destituidos de la gloria de Dios. Nos encontramos alejados de Dios, separados de Dios. ¿Ok? Nuestro espíritu ha muerto porque nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Porque por un hombre vino la condenación a este mundo, dice el libro de Romanos. ¿Ok? Entonces, en este momento, cuando, cuando nosotros nacemos, cuando la humanidad nace, siempre ha sentido esa necesidad de volver a conectarse con Dios. De hecho, la palabra que aquí encontramos, religión, significa que significa volver, ligión, ligar. Religión viene de la palabra religar, volver a ligarnos, es decir, volver a la presencia de Dios. Todas las religiones que existen en el mundo, absolutamente todas, tienen la intención, la necesidad que tiene todo ser humano de volver a ligarse con Dios. Eso es, ahí nacen todas las religiones. Las religiones de cualquier cultura, como la egipcia, como la romana, como la griega, hasta el día de hoy, todas las variedades de religiones que existen. Teóricamente, las religiones lo que intentan es volver a ligarse con Dios. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cristo más religión igual salvación? Es decir, ¿será Cristo y mi religión las que me puedan salvar de este tema? Dice, ¿qué cosa es religión? Ya lo vimos, es el deseo de volver a ligarnos con Dios. ¿Cómo se manifiesta en estas personas? No quiero cambiar mis tradiciones, se convierte en una persona religiosa. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. Las religiones lo que buscan es volver a ligarse con Dios, lo que buscan es enseñarte, ¿cómo se llama esto? Enseñarte tradiciones, enseñarte mitos, enseñarte ceremonias que supuestamente intentan volver a la presencia de Dios. Pero las religiones lo único que jamás podrán hacer por ti es hacer tu obra. Habíamos leído en Santiago, dice, perdón, habíamos leído en Efesios, porque la salvación es por fe, no por obra. La religión nos va a hablar de una serie de obras, de una serie de cosas que yo debo hacer. Pero dice la palabra de Dios que yo puedo ser perfecto en todo, pero ofendiere en un solo punto a todo lo que la ley manda, entonces me hago culpable de todo. Por lo tanto, para el hombre es imposible cumplir toda la ley. Entonces la respuesta, Cristo más religión igual salvación, no. Ninguna religión salva, ninguna. Y las cosas claras, la Alianza Cristiana y Misionera tampoco salva a nadie. Yo por pertenecer a la Alianza o tú por pertenecer a la Iglesia de San Carlos o algún hermano por pertenecer al judaísmo, al protestantismo, al catolicismo o la religión que sea, ninguna religión salva. Ninguna religión puede prometerte que te da salvación por pertenecer a tu religión. Existen religiones que sí lo dicen. Por ejemplo, el catolicismo dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y eso no lo enseña Dios en ningún momento. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los testigos de Jehová también dicen lo mismo, que si no eres testigo de Jehová,
no eres salvo. Y otra vez ponemos a la religión por encima de él. La palabra del Señor nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No agrega absolutamente nada más. No habla de una religión, no habla de una persona, no habla de nada adicional. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay absolutamente nada adicional que tú le puedas poner para lograr tu salvación. Amén, hermano. No sé si aquí hay alguna pregunta, por favor. Hermana Lisbeth, ¿quiere comentar algo? Buenas noches ante todos. Sí, mire, bueno, en este momento lo que tratamos, lo que yo trato de entender es que no voy a ser, yo antes era católica, y si bien es cierto, en la religión de ser católica, nos pedían ciertas normas que realmente a nosotros nos hacían creer. No estoy poniendo o menospreciando la religión de los católicos, pero nos ponían ciertas limitaciones como para poder nosotros creer que llegamos a la salvación. Y creo que hoy por hoy me queda claro que la salvación, sino la religión, sino mediante la fe que tú tienes. Correcto. Totalmente de acuerdo, es así. La palabra de Dios es clara. Son dos versículos muy claves. El primero es el que hemos leído hace un instante. Porque por gracia. Gracia significa gratis. Gracia significa regalo. Es un obsequio. Porque por gracia soy salvo. Por medio, o sea, ¿cómo recibo ese regalo? Por medio de la fe. No por obras para que nadie se glorie. Mucha gente, muchas personas creen que son buenas y ellos consideran que son buenos porque, no sé, tal vez a fin de año hacen una chocolatada y regalan muchas cosas a los niños, o porque la ropa que les sobra la donan siempre, o porque le dan de comer a alguien. O sea, creen que haciendo obras pueden ganar la salvación. Y la palabra de Dios es bien directa, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ninguna religión puede ofrecernos salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es un don de Dios. Es algo que le pertenece a Dios. Solamente Dios puede salvarnos. Solamente Dios puede regalarnos la salvación. Yo no tengo nada que le pueda ofrecer a Dios que pueda comprar su salvación. Ni mis buenas obras, ni mi dinero, ni mi forma de pensar, ni lo bueno que soy. No hay absolutamente nada que yo le pueda dar a Dios para que Él me dé su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces, cosa clara, hermanos, que sí me gustaría que todos podamos comprender esta noche, es que ninguna religión salva. Y eso incluye la Alianza Cristiana y Misionera. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera no puede salvar a nadie, porque solo Dios salva. ¿Amén? Vamos al siguiente punto. Entonces, Cristo, religión y obras, no. Hay muchos hombres que se enfatizan en el hacer. No podemos hacer nada para merecer el favor de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades no llevaron como bien. ¿Qué es decir? Aló, Que todas nuestras justicias, sí, hermano, un minuto, que todas nuestras justicias, todo lo que nosotros creemos que es bueno para Dios, son como trapos de inmundicia. Amén. Hermano Henry, quería comentar algo. sí, tenía una Adelante. inquietud. Buenas noches. Buenas noches. La señorita, ¿qué tal? La hermanita que habló hace un momento dio a entender de que antes pertenecía a un grupo, bueno, no sé si usted le llama grupo religioso, pero se identificó como católica que antes era, y dijo que había algunos parámetros que la iglesia la anteponía para que cumpliera. Creo que fue un poco ambiguo en su pregunta. Yo quisiera saber qué clase de normas, si se quiere entender así, le imponía la Iglesia Católica, para que esté más claro su pregunta, ¿no? Porque creo que la manera de enriquecernos es formular preguntas claras para obtener respuestas claras. Amén, no hay Por ningún otro problema. lado, Sí, a ver, por otro lado, quiero entender de que ustedes dicen de que la salvación se obtiene por gracia de Dios, ¿cierto? sí, según el versículo que hemos leído. Claro,
pero creo que también, sin miedo a equivocarme, hay que trabajar para esa salvación, ¿no? Ok, yo te voy a explicar eso, porque eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, hermano Henry. Ahora, lo Me de... gustaría, Sí, sí. disculpa, me gustaría que, no sé si ampliara el concepto que tú tienes, verificar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Creo que uno de los apóstoles también dice de que hay que trabajar en esa salvación. Si bien es cierto, la gracia no fue dada, pero hay que trabajarlo para poder construir nuestra propia salvación. A ver, te explico un poquito el tema para poder compartirlo y, como tú dices, no enriquecernos mutuamente. Efectivamente, la salvación es por gracia. Si tú lees el versículo que hemos leído y leemos Juan 1, 10 y 12, para complementar, por ejemplo, Juan 1, dame un segundito que aquí lo tengo a la mano. Me gustaría que leas el Hecho de los Apóstoles, Lo voy a capítulo leer, lo voy a 40. leer. Claro que sí, hermanito, claro que sí, no hay ningún problema, claro que sí. Juan 1, 12 y 13 nos dice, ¿no? Claramente, ahí estoy acá. Perdón, voy a leer primero tu versículo para que no se piense que no deseo leerlo. Hechos 2:40 me dijiste, ¿verdad? Creo que sí. Con Hechos 2:40 nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. Esto es después de lo de Pablo, del primer discurso de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Correcto? Sí, Biblia que tienes tú no es la latinoamericana, ¿cierto? No es norteamericana, es una Reina Valera, pero en el concepto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y en adelante es exactamente idéntico. Hay las A diferencias ver, es en el libro de Daniel y en algunos libros adicionales como Macabeos, primero Macabeos, segundo es, Macabeos. es, es capítulo 40, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles. Oh, ya, yo estaba al revés, estaba en 2:40. Ah, Hechos 40, yo tengo hasta el 28. Capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Sí, por eso dice, Hechos 2:40 dice, y como otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es el 2:40. En todo caso, mira, ¿Ya? mientras lo va buscando, no tengo problema, yo te leo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, la fe sin obras es muerta. Y eso es algo que de Exacto. repente a lo que tú te refieres. La fe sin obras es muerta. Es decir, una persona que es salva, que ha recibido la salvación de Cristo, va a hacer obras, pero no es por medio de las obras. Esa es la diferencia de repente que vamos a encontrar en esa interpretación. Es decir, yo soy salvo por gracia de Dios, porque por gracia soy salvo y por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y las Claro, obras van a pero ser las evidencias de mi salvación. Es decir, el hacer lo correcto ante los ojos de Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios, van a ser las evidencias, van a ser mis frutos que yo he recibido a través de mi salvación. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué dice para que nadie se gloríe? Porque si yo pudiera hacer algo, es decir, me porto bien, cumplo la ley, hago todo lo que pudiera hacer y con eso pudiera lograr mi salvación, entonces ya Cristo no sería necesario. Ya Cristo no sería necesario claro, porque yo podría ganarme mi salvación a través de mis obras. ¿Me entiendes? Y no hay nada que yo pueda hacer para que Cristo, para que yo pueda ser salvo. ¿Ok? Yo soy salvo por gracia, porque Cristo murió por mí en la cruz. pero Y coincidimos de que al adquirir esa gracia de salvación también vamos construyendo a correcto, través de nuestra fe. totalmente de acuerdo contigo. Así es. O Eso sea, sí, no es y que eso, seamos salvos y nos quede ser salvos, sino que no, no, construirlo, no, hay no. que Claro, tiene que haber caminarlo, evidencias de ¿no? salvación.
porque a través de nuestros actos, si bien es cierto, aceptamos la salvación de Dios. No somos Correcto. salvos, pero aceptamos la salvación de Dios, Correcto, de acuerdo contigo. Ahí sí ¿cierto? estamos totalmente de acuerdo contigo. Exacto. O sea, es Cla- decir, no es que yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera porque ya soy salvo, porque ya acepté que soy salvo. Exacto, No, mi vida tiene que dar exacto. evidencias de esa salvación. Y eso es parte de lo que vamos A a través de una conversar en el curso. aceptación, claro. Correcto. Ah, ok. Eso quería que se grafique un poco mejor para entenderlo, Perfecto. porque yo te entendí de que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y ahí quedó. No, 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 no. Lo que Entonces, grafica tengo muy entendido de interesante. que lo demás viene por añadidura, pues, ¿no? O sea, Correcto. por tu Buscar propia. primero el reino de su justicia y todo lo demás irá viniendo por añadidura. Pero eso porque Exacto, Santiago nos va a decir que la fe sin obras es muerta. Eso nos va a decir Santiago más adelante, ¿no? exacto, Amén. exacto. Listo. Perfecto. Perfecto. Muy amable. Sí, sí. Ok. Me faltó la respuesta de la amiguita. ¿De cuál, perdón? Ah, mira, la hermanita está ahí, pero de repente para no ocupar mucho el tiempo acá, lo dejamos para el final, ¿te parece? Ya, chévere. Dale, listo. Hermana Lisbeth, lo dejamos para el final y ahí completamos para poder continuar la hilación de la clase. Claro, claro, de acuerdo, no hay problema. Amén. Adelante. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, muy amable. Ok, sigamos entonces. Vamos a cerrar esto por aquí. Ok. Entonces, habíamos hablado de esto. Perdón. Y justamente aquí estaba, ¿no? Lo que el hermano decía, ¿no? Cristo, religión más obras. Cristo, religión más obras, ¿me salva? No. ¿Por qué? Porque nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia, las obras. Pero sí es cierto, y lo recalco para que quede correcto, como habíamos conversado con el hermano Henry, las obras van a ser evidencias de mi fe. Es decir, yo no puedo decir que estoy siguiendo a Cristo, que estoy viviendo conforme a Cristo y estoy pecando y estoy haciendo lo malo ante los ojos de Dios y estoy viviendo a mi manera y no estoy respetando las cosas que Dios me enseña. Evidentemente, mi salvación va a ir acompañada de mis obras, de mi trabajo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la fe sin obras, nos va a decir el libro de Santiago más adelante, mi fe sin obras es muerta. Pero mis obras por sí solas, sin fe, sin aceptar a Cristo, no me pueden dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mis justicias ante los ojos de Dios, dice, son como trapos de inmundicia. Porque si, como le dije al hermano, si yo pudiera salvarme a mí mismo, entonces no necesitaría a Jesús de Nazaret. Y eso no es así. Sin embargo, cuando yo he recibido a Cristo, cuando yo he aceptado esta salvación, entonces yo, mis obras van a ser los frutos. Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre, pero no les creáis. Pero dijo además, por sus frutos le conoceréis. No por lo que diga, sino por lo que hace. Porque lo que hacemos es reflejo de lo que somos. Así como cuando Cristo le dijo a sus discípulos, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque de la llenura del corazón hablará tu boca. Es decir, uno va a ser la persona que si ha recibido a Cristo en tu corazón verdaderamente, vas a poder expresar, vas a poder actuar y vamos a dar evidencias de esa fe. Porque una fe sin obras es muerta. Pero las obras por sí solas no me salvan. O sea, si esta combinación, Cristo más religión más mis obras, no me salva. Ni mis obras sola, ni mi religión sola me salva. Entonces, ¿cómo ser salvo? Como es acá. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Porque esto es algo que le pertenece a Dios. Cristo igual salvación. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dijo claramente que Él era el camino, que era la verdad y que a través de Él estaba la vida. No había una iglesia, no había una obra, no había una persona, no había nada alrededor de Él. Él es más que suficiente. En Hechos de los Apóstoles, Pablo le va a decir al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque es el Señor Jesucristo quien nos va a dar la salvación. Este concepto de creer también hay todo un tema que hay que conocer aquí y eso lo veremos en las clases que nos vienen. Pero hoy lo importante y lo que a mí me interesa que esta noche quede claro en tu corazón,
que la salvación que tanto necesitamos tú y yo tiene dos cosas muy importantes. Es por gracia, es decir, es un regalo, es un obsequio y es por fe. Cuando Cristo vino a este mundo y murió por nosotros, murió por todos. Murió por justos e injustos, por pecadores y no pecadores, murió absolutamente por toda la humanidad. Porque este es un regalo que le ha dado Dios a toda la humanidad. Por eso es por gracia, pero también por fe. ¿Por qué por fe? Porque es necesario creer. Muchos sabemos esto, muchos conocemos esto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no es la primera vez en su vida que oyen hablar de Jesucristo o de Dios. Hemos llevado cursos de religión, de alguna forma u otra hemos sabido acerca de Dios, hemos visto tal vez todas las películas de Semana Santa, pero una cosa es saber de Dios, conocer de Dios, y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios es estar seguro que Jesús vino a este mundo para salvar. Como les leía en Juan 1:12, en Juan 1:12, dice la palabra del Señor, Juan 1:12, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ojo, no es solamente conocer de Dios, saber de Dios, haber oído hablar de Jesús de Nazaret, sino creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No habló de ninguna religión, no habló de ninguna persona, no habló de ninguna iglesia, ni de ningún pastor, nadie, absolutamente nadie. Dijo a los que creen en su nombre. Pero el verso 13 va de la mano, dice, los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Si nos vamos un poquito más adelante, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otra cosa se repite en este verso? A todo aquel que en él cree. Y se cree con el corazón, se cree con la mente, no se cree solamente con el conocimiento, se tiene que creer en el corazón. Y el verso 17 es muy importante, y los que siguen después, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que en él cree, pero porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, dice. Perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero pero el que no cree ya se ha condenado porque ha creído en el nombre porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, mi necesidad de salvación, mi camino a la salvación ha sido y va a ser siempre Jesús de Nazaret. Es a través de Él, es por medio de Él, porque Él es el camino, porque solo Él es el camino, porque solo Él es la verdad y porque solo en Él hay vida, es que yo puedo llegar a ser salvo. Es decir, puedo volver a unirme con Dios. Puedo volver a unirme a esta relación que teníamos al principio. Podemos volver otra vez a la presencia de Dios. Aquí no hay nada ni nadie que pueda ser intermediario de tu salvación. Eso va a depender siempre de tu decisión, de tu posición de creer. Es como un regalo, esto es un regalo que el Señor ha puesto en tus manos. Él pone en tus manos el regalo, tú lo aceptas y tú lo recibes, o puedes decidir también no aceptarlo y rechazarlo, porque en tu entendimiento así será. Pero nadie podrá decirle jamás a Dios que no tuvo la oportunidad de ser salvo. Amén. No sé si hasta aquí hay alguna duda, por favor, para avanzar. Con toda libertad, por favor, mis queridos hermanos, no tengan ningún reparo. Aquí nadie nace sabiendo, ni nadie es dueño de la verdad, además. Solamente la palabra de Dios, como le dije, ahí está la verdad.
¿Alguien que desea comentar algo? ¿Nadie? Amén. Continuamos entonces. Continuamos entonces. Dice, por gracia. ¿Qué significa por gracia? Porque Dios nos amó aun cuando éramos pecadores, dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando Dios, dice la palabra, no escatimó ser Dios, sino que se humilló a lo sumo y se convirtió en hombre y vino en carne a este mundo, cuando Cristo subió a una cruz para morir por nuestros pecados, y ya entenderemos más adelante, poco a poco, cómo ocurre este tema, esta sustitución, Él lo hizo por amor. Y lo leímos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A ninguno de nosotros Dios nos pidió algo a cambio para que Él pueda subir a esa cruz, para que Él pueda morir por mis pecados. Él no nos pidió absolutamente nada, Él nos entregó un regalo. ¿Por qué? Porque era don de Dios, porque es don de Dios, porque le pertenece a Dios, porque estaba en su poder del Señor poder hacerlo. Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego porque tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. La salvación es un don, es un regalo, es un obsequio que Dios nos ha dado, que no costó absolutamente nada al hombre. Es decir, a ti y a mí no nos costó absolutamente nada, es gratis. Pero a Dios, a Cristo le costó muchísimo el sufrimiento y la muerte en la cruz. Pero ¿por qué el Señor hace eso? Más muestra su amor para con nosotros. Por amor. Es decir, Cristo te ha amado a ti, me ha amado a mí y ha amado a toda la humanidad y ha amado y ama a toda la humanidad sin condiciones. Él no nos pidió absolutamente nada a nosotros para que muera por nosotros en una cruz. Él subió una cruz, como dice él mismo, porque él entrega su vida, porque tiene el poder para entregarla y tenía el poder para volverla a tomar si era necesario. El Señor lo hizo por amor, porque te amó a mí, porque te amó a ti, porque me amó a mí, porque nos amó a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este es un regalo de amor que a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. A veces es triste y lamentable, y como siempre lo he dicho en mis clases y en mis cursos que yo dicto, no voy a tapar eso con un dedo, pero hoy en día podemos ver iglesias, podemos ver congregaciones, eh, podemos ver congregaciones que pretenden vender la salvación de Dios, pretenden hacerle creer a las personas que tienen que dar dinero para lograr la salvación o para lograr el favor de Dios. Hay iglesias que intentan decirte, mientras tú más des, más Dios te va a amar, y eso no es cierto. Porque Dios te ha amado al punto de dar a su Hijo por ti sin pedirte absolutamente nada. Por eso el regalo de la salvación es por gracia, porque ha sido un amor incondicional, sin condiciones. Dios te amó y me amó a mí, no solamente de palabras, sino hizo algo. Subió a una cruz, sufrió lo que sufrió en la cruz por amor a ti y a mí. Por eso es gracia. No permitas, y no es bueno que tú creas en tu corazón que, que tú puedes comprarle algo a Dios. No necesitas comprarle absolutamente nada a Dios, porque la salvación o esa salvación que tanto tú necesitamos es gratis y está a disposición tuya. La palabra de Dios dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que tienes que hacer es creer. Ojo, no con la mente, sino con el corazón. Creer que Dios en verdad te ha amado tanto y que no te pide absolutamente nada para tú ser salvo. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna obra será suficiente para que tú le puedas comprar algo que Dios te ha dado de gracia. Absolutamente por gracia, por amor, porque te amó a ti y porque me amó a mí.
Ese regalo está en nuestras manos, está puesto allí para todo aquel que en Él cree. Y ojo que se cree con el corazón. Saber de Dios no me hace creyente. Conocer de Dios no me hace ni siquiera una buena persona. Creerle a Dios, vivir como Dios quiere que viva, amarle y respetarle, vivir, como decía nuestro hermano Henry, tener una vida que refleje en verdad lo que Dios me ha dado. Eso espera de Dios. En Isaías 1:1 dice la palabra del Señor: yo estoy harto de tus fiestas solemnes, estoy harto de tus tradiciones. ¿Qué es lo que quiero de ti? Que dejes de hacer lo malo y hagas lo bueno. Entonces, y allí, dice el Señor, estaremos a cuentas. Y allí tus pecados rojos como el carmesí serán blancos como la nieve. Allí, cuando estemos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo, porque Él lo hizo por nosotros por amor, por gracia. ¿Y por qué por fe? Nuestra parte en la salvación es recibir lo que la gracia de Dios provee para nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es creerle a Dios. Es creer cada cosa que el Señor ha puesto en su palabra, que es que Él te amó, que Él subió en una cruz, que Él murió por tus pecados, que Él te ha dado vida eterna simplemente porque te ama. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Creerle que le hay, no por interés. Es decir, no me acerco a Dios, entonces me acerco a Dios porque Dios puede darme dinero. No. O me acerco a Dios porque Él me puede sanar de una enfermedad. O voy a Dios porque necesito algo. Y entonces voy a acercarme a Dios porque yo necesito algo. Eso no es recibir con fe. Eso es intentar negociar con Dios, ¿no? Han escuchado, no sé, tal vez algunas oraciones al Señor. Señor, si tú me bendices, si tú me das, yo te prometo que voy a ir de rodillas, qué sé yo, hasta el Cerro San Cristóbal, con chapitas en las rodillas. La salvación no viene por actos, la salvación viene porque has creído por gracia y por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, mis queridos hermanos. No sé si alguno tiene una pregunta, por favor, con toda libertad. Amén. Ahí, hermano. Sí, claro. ¿Aló? ¿Quería hacer un Sí, comentario? mira, no, lo que pasa es que eh, su explicación es muy agradable escucharlo, pero siempre eh, me parece estar en forma repetitiva diciendo que somos somos salvos por gracia de Dios. Y eso yo lo comparto, pero creo que y vuelvo a decirlo, que la gracia que hemos adquirido a través de la salvación, lo vamos a seguir construyendo a través de nuestra perseverancia. O sea, creo que en ninguna parte de la Biblia, y sin miedo a equivocarme, del Nuevo Testamento en la doctrina dice salvo por siempre salvo. No, No claro. dice, ¿no? No, claro que Entonces, no. creo que la salvación requiere de dos presupuestos, a mi entender. Uno que es el arrepentimiento, y después lo que viene a ser el bautismo, ¿no? A través de la aceptación. Yo te acepto a ti, Espíritu Santo, y acepto la salvación de Dios. Pero esa salvación se construye poco a poco. Si bien es cierto, la salvación que Dios nos dio en forma gratuita a través de su crucifixión, lo hace, no quiere decir que seamos salvos por siempre, sino que debemos trabajar en esa salvación. Por eso te citaba uno de los libros que decía de los apóstoles, versículo 40 y capítulo 2, que decía, trabajen en su salvación, no dicen sean salvos, aléjense de esas personas y trabajen en su salvación. Yo tengo entendido esa manera, no sé si usted comparte lo mismo que yo. Ok. A ver, Vuelvo a repetir, lo que usted expone es muy bueno, pero me parece, a mi entender, a mi humilde entender, de que debería de una u otra forma aparejarse el hecho de que, si bien es cierto, somos salvos por la gracia de Dios a través de su muerte, también deberíamos continuar
en esa, ¿cómo se llama? En esa gracia a través de nuestra actitud, o sea, de seguir el cambio. O sea, el hecho de que yo crea en Dios no me hace salvo 100%. Debemos conseguir esa salvación a través de nuestros actos, Ok. a A ver, través de nuestra aceptación. O sea, no busco la salvación de Dios porque quiero ser salvo, sino lo voy a conseguir a través de, de los cambios que puede generar en mí, en las actitudes que puedo tener. ok, a ver, te Hay que explico. conseguir esa salvación, hay que conseguir esa salvación. Ok, te explico, Henry. A ver, yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que la salvación, eh, con la salvación es un acto de fe y gracia. Creo que ahí no hay ningún problema, creo que lo tenemos claro ambos. ¿Ok? Yo sí es cierto, estoy enfatizando mucho el tema de salvación, fe y gracia, porque es el tema de la clase de hoy. A lo largo del curso vamos a ir tocando el tema del arrepentimiento, vamos a tocar el tema del Espíritu Santo, vamos a tocar el tema de las obras, vamos a tocar el tema del bautismo, vamos a tocar el tema, son 10 clases que nos quedan por delante en el material que yo les he pasado por el grupo, ahí está, todos los temas que vamos a tocar. ¿Ok? Yo estoy hoy en el primer paso, en el primer punto, que es la aceptación, que es el reconocer que la salvación es por gracia. Es el primer punto a lo largo de todo el curso que vamos a llevar este tema. Ahora, en lo que tú manifiestas, yo estoy de acuerdo cuando tú dices que después que yo hago la aceptación, o el proceso de aceptación, que es lo que hemos conversado ahora, si es cierto, viene el tiempo en el cual yo tengo que dar evidencias de esa salvación o de esa aceptación. No es factible decir que yo he tomado decisión por Cristo y mi vida sigue siendo la misma de antes sin que eso produzca ningún cambio en mi vida. Es evidente que eso va a empezar. Por eso es que ahí en adelante Pablo va a decir, trabajados y esforzados por vuestra salvación. ¿Por qué? Porque tiene que haber evidencias de que esa salvación se ha dado. Porque si yo puedo decir hoy, he aceptado a Cristo en mi corazón, pero mañana mi vida sigue siendo exactamente la misma que de ayer y sigo haciendo las cosas absolutamente mal, entonces simplemente estoy dando evidencias que esa salvación o esa aceptación nunca fue sincera, nunca fue honesta o nunca fue real en mi vida. Por eso dice el Señor, por sus frutos de conocer. Donde sí discrepo, y de repente lo podemos conversar en privado, no tengo ningún inconveniente, es en que posterior a la aceptación de la salvación, vamos a tener que construir nuestra salvación, porque de no hacerlo, tal vez podríamos perderla, porque de alguna forma eso es lo que estamos indicando. Pero ahí sí discrepo, y ahorita sería un poquito largo a lo largo del curso para no mezclarnos con todos los hermanos el tema, y lo podemos conversar en privado, no tengo ningún inconveniente, y podamos hacer una conversación linda, rica en ese tema, ¿no? Lo que pasa es que sí, hoy estamos tocando el primer punto, que es la aceptación. Sí, te invito igual a revisar toda la documentación para que tú veas que sí hay el tema del Espíritu Santo, está el tema del arrepentimiento, está el tema bueno, de toda una serie de cosas ahí a lo largo del curso que vamos a desarrollar, ¿no? Y obviamente sí estoy de acuerdo en que nuestra fe va a ir acompañada de las obras, porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces ahí sí podemos nosotros de repente explayarnos un poquito más y ir tocando estos puntos, Henry, con todo gusto y con todo tema, porque ahorita se nos haría un poco largo entrar, porque ahí vamos a discrepar en esa parte, entonces se nos va a hacer largo el tema. ¿Te parece si lo conversamos en lo privado, para no interrumpir la clase con los chicos y no desviarnos del tema de hoy? No tengo ningún problema, sino que Dale. quería dejar a Válido. Yo, en verdad te explayar digo, ese tema, nada más. no, obviamente yo acepto tu punto de vista, es válido y pues, podemos conversarlo para tratar de llegar a un acuerdo interesante, a ver cómo podemos sustentarnos, ¿no? Porque si lo hacemos ahora, en verdad, de repente distraemos al resto del tema de hoy. Sí, no, Dale, coincido totalmente contigo, no hay ningún perfecto. problema. Muy amable, muchas gracias. Ok, hermanos. Listo, Sí, entonces, sí. sigamos. Gracias, hermanito. Seguimos escuchando. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces, Ok. ¿qué es fe? Estoy regresando al tema de la fe.
¿no? A ver, muchas personas circulan algunos conceptos equivocados de la fe, y eso también es importante que nosotros lo tengamos y lo sepamos manejar. Primero, creer que la fe es el conocimiento de hechos históricos o religiosos, eso no es fe. El tener mucho conocimiento de algo no me hace una persona de fe, ¿no? No me hace una persona que crea en algo. Es lo que le decía hace un rato. Saber de Dios no significa creerle a Dios. Ah, los demonios saben que Dios existe, pero no le creen. Por el contrario, lo enfrentan. Y eso está en la palabra del Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Conocer de algo no me hace una persona de fe. Tampoco es fe una fe interesada. Es decir, nos acercamos a Dios buscando beneficio, ¿no? Buscando qué puedo yo obtener de Dios. Si Dios nos amó desinteresadamente, eh, es evidente que lo que el Señor va a esperar de cada uno de nosotros es que le creamos también desinteresadamente. Amar a Dios no puede ir condicionado a alguna dádiva, a algún milagro, a alguna situación, porque no sería un amor verdadero, simplemente por eso. Entonces, tener fe no es tener una fe interesada. Si tu necesidad de acercarte a Dios está motivada por una necesidad, por cumplir un deseo o por lograr algo personal, entonces no es una fe real, eso no es tener fe. Tampoco tenemos una fe mental cuando intelectualmente tenemos fe en la existencia de Dios. No soy ateo, creo en Dios, pero no soy fanático. Es decir, yo creo en Dios, creo en lo que dice, pero no estoy dispuesto a vivir como Dios manda, ¿no? Y ahí es donde yo coincido con Henry, ¿no? En el tema de que si yo creo en Dios y acepto a Dios en mi corazón, es evidente que mi vida tiene que reflejar lo que Dios me ha enseñado. Mi vida tiene que ser consecuente a esa fe que yo estoy profesando. Tener cuidado que tener una fe mental significa, bueno, sí, yo creo en Dios, ok, le creo, pero no hay evidencias de tener esa fe. No hay un cambio en nuestras vidas, no hay algo que en realidad nos alimente el corazón y nos demuestra que en verdad estamos viviendo. Cuando Pablo se dice esforzados en tu salvación, es decir, trabaja en ella, tiene que haber evidencias de que en verdad has conocido a Dios. Ojo, sin fe es imposible agradar a Dios, hemos dicho. Pero la fe no es conocimientos históricos o religiosos, no puede ser interesada y no puede ser una fe mental. Tiene que ser una fe real. La fe sin obras es muerta, dice la palabra del Señor. Es decir, ¿de qué me sirve decir que yo amo a Dios, va a decir Juan, si aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo, dice Juan, amar a Dios y aborrecer a mi hermano? A amar a Dios a quien no veo y aborrecer a mi hermano a quien veo. ¿Cómo puedo decir yo que estoy cerca de Dios y no estoy dispuesto a vivir como Dios espera que yo viva? Si no estoy dispuesto a obedecerle, si no estoy dispuesto a acercarme a Dios, si no estoy dispuesto a tener una vida conforme a la voluntad de Dios. No tiene ningún sentido. Porque una fe interesada, ¿qué sería? Ah, ok, el hermano dice que yo para ser salvo necesito creer en Dios. Ok, yo creo. Listo. Y después de eso, me permito hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Como yo soy salvo, como ya soy salvo, entonces me permito hacer cualquier cosa. Eso no es fe, porque ahí nunca hubo salvación. Porque una persona que piensa de esa manera, en realidad nunca fue salva. En realidad nunca conoció a Dios. Porque los que sabemos o los que amamos a Dios de corazón, le amamos sin condiciones. Y nuestra vida es reflejo de ese amor. Eso es fe. Una fe tangible, una fe que puede ser vista por los demás. No una fe teórica, no una fe intelectual, ni mucho menos una fe interesada. Entonces, ¿qué es una fe bíblica? Es nuestra confianza personal en Cristo. Es saber y en conocer que Él pagó nuestras deudas delante de Dios. Es la certeza de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y si Dios ha perdonado mis pecados, yo ya no soy condenado, yo estoy libre. Ya no estoy atado al pecado nuevamente. Ya no tengo por qué volver a las cosas. No debo permitir que de repente me vuelvan al pasado. Es desechar toda confianza en los esfuerzos propios para obtener mi salvación. No hay nada que yo le pueda dar a Dios. Lo que yo haga después
va a ser en gratitud a Dios, pero que tiene que haber evidencias de esa gratitud a Dios, tiene que haber una vida consagrada, tiene que haber una vida en la cual nosotros estamos trabajando permanentemente para ser cada día mejores. Dice la palabra del Señor que no hay ninguno que sea justo, ninguno que sea bueno, no hay uno solo que sea bueno, pero nosotros tenemos que ir en esa búsqueda, arrepintiéndonos constantemente, buscando al Señor diariamente, entendiendo que hay cosas en nuestra vida que tiene que cambiar porque no son acorde a esta nueva fe que hoy yo profeso. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y seguramente yo tendría que decirlo también, porque Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador y por lo tanto yo necesito arrepentirme de mi pecado. No puedo decir que amo a Dios sin haberme arrepentido de todo lo malo que he hecho en mi vida y buscar cambios en mi corazón. Que mi vida hoy sea diferente en adelante. Porque si no, no ha habido salvación. Y esto está a la puerta de una gracia, es decir, en las manos de cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos a vivir, a hacer la voluntad de Dios, a amar a Dios. No con una fe intelectual, no con una fe pensada, no con una fe interesada, sino con una fe real. Así como Dios me amó sin condiciones, yo debo estar dispuesto a amar sin condiciones. Así como Dios ha dado la vida por mí, yo debo estar preparado para dar la vida por Dios, porque es ahora la razón de mi vida, porque tengo que dar evidencias de esta salvación, porque mi vida ya no puede seguir siendo la misma ahora que conozco a Cristo en mi vida. Sí es necesario, sí es relevante para nosotros una fe sincera, creerle a Dios, creerle aquí en el corazón, no en la mente, sino en el corazón. Confiar que Dios nos ha dado esto, que no necesito nada más que a Cristo en mi vida para poder ser salvo. De allí en adelante, mi vida debe operar todo un cambio y todo un proceso que iremos analizando semana a semana. El arrepentimiento en mi vida, la salvación en mi vida, la obra de Jesucristo. Debo conocer el pecado que me mancha y que me destruye. No puedo pretender ser la mejor persona de un día para otro, pero sí tiene que obrar un cambio en mi vida. Tiene que obrar algo trascendental en mi vida. Eso es lo que la fe me debe llevar. ¿Y cómo es la fe bíblica? Así como la fe es por el oír, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oírla entendemos que somos pecadores. Lo primero que yo debo tener claro es que delante de los ojos de Dios soy un pecador y que no hay nada ni nadie que pueda limpiarme de ese pecado sino solo Dios. Y que el camino de salvación propuesto por Dios es Cristo. Cristo dijo, y lo vuelvo a repetir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Absolutamente nadie. Nadie puede ir al Señor si no es a través de Cristo. Cristo es el camino. Cristo es el que no vas a llegar. Cristo es la puerta estrecha, el camino angosto, no el camino fácil, no el camino amplio. Esos caminos, dice la palabra del Señor, conducen a la perdición. El camino angosto, la puerta estrecha, es la que nos conducen a la salvación. El problema, dice el Señor, que la mayoría opta por la puerta ancha, porque es fácil. Porque el camino angosto y la puerta angosta es más difícil y son pocos los que pasan por él. Yo soy un pecador, yo no puedo hacer nada para salvar, pero Cristo murió por mí, me salvó de me lavó de mis pecados, me perdonó de los pecados. Y Él es el camino por el cual yo debo andar. No es necesario personas, vidas, religiones, absolutamente nada, ni mucho menos la Alianza Cristiana y Misionera, porque la Alianza Cristiana y Misionera no salva a nadie. ¿Me entiendes? Aquí lo único que hacemos es explicarte y enseñarte para que tú puedas tomar tu decisión por Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo es la fe bíblica? Es conocer y aceptar la verdad acerca de sí mismo y de Cristo. Dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, seré salvo confesando con mi boca, confesando con mi corazón, creyéndole al Señor, creyéndole al Señor.
Si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Y a partir de este momento nuestra vida va a cambiar, va a ser una vida diferente. ¿Cómo es la fe bíblica? Es la convicción que engendra confianza. Podemos saber que Jesús nació, murió por los pecados y resucitó. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios vivo, no es un Dios muerto, porque Él resucitó. Pero de nada sirve si no creemos que murió por nuestros pecados. Esto es importante para nosotros saber que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a tener un tema al respecto de la sustitución y del pecado. No solo debemos apropiarnos del conocimiento de la verdad, sino también actuar. No solamente saber esta verdad, sino actuar sobre ella. Nuestra vida debe reflejar verdaderamente lo que somos. Mis queridos hermanos, esto no es una salvación que sea sencilla. Es gratuita, es por fe, pero no es una salvación para jugar con ella. No es yo recibo a Cristo, ok, y sigo para adelante. No es así. Cristo, cuando Cristo entra en nuestros corazones y entra en nuestras vidas, transforma nuestro corazón y nuestro conocimiento. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo nos lleva a actuar esta fe bíblica? Dice, debemos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Debemos ser hacedores de la palabra. Todo lo que la palabra de Dios enseña, no debemos ser hacedores. Allí sabremos entonces que en verdad hemos sido salvados. No porque somos oidores de la palabra, sino porque somos hacedores de la misma. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ama a tus enemigos. Entonces, yo sé que estoy en el camino correcto cuando estoy practicando ello, cuando estoy viviendo ello, cuando estoy amando a mis enemigos. Si uno te da un golpe en la mejilla, das la otra. Entonces yo debo ser un hacedor de esa palabra. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces debo tener un corazón perdonador, es decir, tener acciones que reflejan. No olvidemos nunca que nosotros somos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. ¿Por qué? Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se ve, va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este pues será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo debemos actuar? Como salvados. ¿Y cómo actúa un salvado? Haciendo hacedor de la palabra, no tan solo, no solamente un oído. Entonces ya no cabe una persona que solamente diga, ah, sí, yo creo en Jesús, y punto. Y se olvidó de que Cristo existe, se olvidó. Ahí nunca hubo salvación, porque esto es un don de Dios. Esto es algo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero es voluntad de Dios, es don de Dios. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A ser hacedores de la palabra, no tan solo oídos. Nosotros tenemos que ir por la vida demostrando que esta salvación que hemos recibido es real en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Siendo hacedores. Por eso dice acá, la fe bíblica, ¿cómo debemos actuar? Siendo hacedores de la palabra. Por eso a veces vemos mucha gente que dice que cree en Dios, pero no vive como Dios pide que lo haga. Piadoso, misericordioso, dando frutos y frutos en abundancia, el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, bondad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, lo que les decía en Isaías 1, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Entonces ahí entenderemos, ahí sabremos que en verdad nuestra salvación, que en verdad nuestra fe es una fe real y no una fe intelectual o una fe interesada o una fe mental, sino es una fe real. Es una fe que ha obrado un cambio en mi vida y esto me hace a mí acercarme cada día más a Dios. Entonces, tener fe, creo que Jesús tomó mi lugar, murió por mí para salvarme y acepto el regalo de Dios, la salvación
y la vida eterna. Y a partir de ese momento, mi vida cambia. Ya no sigo siendo la misma persona que era antes, porque ahora tengo a Dios en mi vida, porque he aceptado el regalo que Dios me ha dado. Sin condiciones, ni de parte de Dios, y sin condiciones de parte nuestra. Amamos a Dios, buscamos a Dios, porque amamos a Dios, porque Dios merece ser amado. Me dé o no me dé, me sane o no me sane, yo tengo que seguir amando a Dios. Entonces, concluimos, hermanos, con estas pequeñas conclusiones. ¿Qué debe hacer entonces para ser salvo? Recibir el regalo de Dios. Juan 1:2, la iniciativa partido de Dios. Cristo es el que nos busca. Mirar a Jesús, reconociendo tu necesidad de salvación. Ir a Cristo, ¿no? Pedirle a Cristo que me salve, invitarle a hacerse cargo de mi vida, esperando todo en Él. Y Él borrará nuestros pecados y nos dará vida eterna, vida eterna. Y esto se va a reflejar a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de cada cosa que nosotros hagamos o vivamos. Amén, mis queridos hermanos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que desee compartir, por favor, con toda libertad. Aló, hermano. Hermana, Solinda, ¿cómo está? Buenas noches. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Creo que sí. ¿Qué diferencia hay entre hablaste no hace un momento lo que es de hacer hacedores y no oidores, ¿verdad? Ok. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre hacedores y hacer obras? Ok. A ver. El hacedor de la palabra de Dios es aquella persona que está dispuesta a seguir lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice, ama a tus enemigos. ¿Cuándo yo soy un hacedor de la palabra de Dios? Cuando estoy dispuesto a amar a mis enemigos. La palabra del Señor dice que no hay ningún mérito en amar a quien me ama. Que eso hasta los pecadores lo hacen. Amar a quien no me ama, dice el Señor, ahí hay mérito. Por ejemplo, entonces cuando yo estoy dispuesto a eso, a perdonar a mis enemigos, a amarlos, ojo que amarlos implica no solamente perdonarlos, sino que implica mucho más, es sustentarlos, cuidarlos, es decir, estar dispuesto a hacer cosas buenas por nuestros enemigos, por las personas que no nos quieren, que no nos aman. Entonces ahí me convierto en un hacedor de la palabra. ¿Y cuál es la diferencia con las obras? Esas son mis obras. Al final, allí está el hacedor. Cuando dice, date al viudo y date al pobre. ¿Ok? Cuando nace en mi corazón darle a una persona necesitada, dar ahí, estoy siendo un hacedor de la palabra y estoy haciendo obra. Porque mi fe está acompañada no solamente con palabras, sí, yo soy bueno, pero cuando una persona que está en necesidad viene a mí, yo le echo fuera, ¿qué sentido tiene? Entonces yo me hago hacedor. Pero ojo que la palabra del Señor dice, ¿no? Que tu mano, que lo que hace tu mano izquierda no sepa tu mano derecha, o al revés, no estoy muy seguro. Significa que lo que hago en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público, dice el Señor. ¿Ok? Es cuando estoy dispuesto a hacer algo por los demás, como hacedor de la palabra de Dios, y esas obras, ese hacer la palabra de Dios, son mis evidencias de mi salvación o las obras. Es decir, ser hacedor de la palabra de Dios y las obras van íntimamente relacionadas, porque son las cosas que yo hago por amor a Dios, para cumplir lo que la palabra de Dios me enseña, ¿no? Estar dispuesto a seguir. Si la palabra del Señor me dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Amén. Yo estoy siendo un hacedor de la palabra cuando estoy perdonando. Y cuando le estoy dando el perdón a una persona que de repente no me ama o que no se espera que la perdone, estoy haciendo obra. Entonces mi fe está acompañada de obras, de acciones, no solo de palabras. ¿Amén? Entonces me dejo entender. Hermano, pero Sí, hace un momento dijiste que hacer obras no significaba ser salvo. correcto.
Correcto. Entonces, déjame Eso es entender. lo que yo ahorita no entiendo tan Ok. bien, Claro que sí, hermano. Solita, no te preocupes, no hay ningún problema, no te preocupes. Justamente, a ver, vamos por partes, para entendernos un poquito. La palabra del Señor nos dice que la salvación es por fe, es por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Amén. La salvación es un regalo que el Señor me da y si yo lo recibo y creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Como consecuencia de la salvación, como consecuencia de la aceptación, yo estoy dispuesto al aceptar a Cristo, al aceptar el regalo que Dios me ha dado, estoy dispuesto a seguir a Cristo. Estoy dispuesto a vivir conforme la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo espera de mí? Lo que está en su palabra. Entonces, ya no me vuelvo solamente un oidor, sino un hacedor. Es decir, como le explicaba Henry hace un rato, las obras son consecuencia de mi fe. ¿Me dejo entender? Yo soy salvo por fe. Creo en el Señor Jesucristo, acepto el regalo del Señor Jesucristo y soy salvo por fe. Y como consecuencia de eso, esto va a ir acompañado de mis obras, de ser hacedor de la palabra de Dios. Lo que no puedo pensar yo, o lo que estaría mal pensar yo, es que yo quiero hacer obras para agradar a Dios. Yo puedo creer que soy el hombre más bueno del mundo, pero si no creo en Dios, ¿de qué me sirven mis obras? Dice, la fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe no tienen ningún valor. Es decir, yo no puedo por mérito propio, haciendo obras, pretender ganarme la salvación. La salvación yo la obtengo por gracia y como consecuencia de ello van a estar mis obras, porque empiezo a ser un oidor. ¿Ok? Esto, conocer la palabra, el ser hacedor de la palabra, va viniendo como consecuencia de lo otro, no como razón de la salvación. No sé si me dejó entender un poquito mejor, Solinda. Sí, hermano. Bien, hermano. ¿Ok? Pero sé para que quede claro, mis queridos hermanos, a ver, mi salvación es un regalo de Dios, por gracia y por fe. Yo lo creo, yo lo recibo, amén. Pero la evidencia de esa salvación van a ser el que ya soy un hacedor de la palabra de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas personas, por ejemplo, que pueden decir, yo soy un hacedor de la palabra de Dios, yo soy un hacedor de la palabra de Dios sin conocer a Dios. Y seguramente yo no pongo en duda a la gente que cree que hace muy buenas obras, las hace tal vez, seguramente, pero no hacía. No sé si recuerdas este caso, por ejemplo, que está en la palabra del Señor, esta parábola. Cuando un joven rico se acerca donde Jesús y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice, ok, eh, le da una serie de mandamientos a este joven rico que debe cumplir. Y este joven, que era un buen cumplidor de la palabra del Señor, le dice, todo eso ya hago desde mi juventud, ¿qué más debo hacer? Y el Señor le dice, cuando era rico, vende todo, deja todo y sigue. Esto ya no lo pudo hacer, porque el Señor que yo puedo ser muy bueno en muchas cosas, basta culpable en una sola y me hago culpable de todo. Lo leímos en una de las diapositivas que estábamos revisando. Entonces, si yo solamente basara mi salvación en las acciones que yo hago, solamente en eso, entonces no las voy a poder cumplir, porque soy humano y soy imperfecto, porque soy un pecador, porque la palabra del Señor dice que no hay uno solo justo, no hay ninguno solo que haga lo bueno. Primera de Juan dice que aquel que cree que no peca, miente, y se miente a sí mismo. Si tú crees que eres pecador, que tú eres, perdón, salvo, que tú eres bueno, mientes, porque todos somos pecadores, dice el Señor. No hay ninguno solo que haga lo bueno. Entonces, si mi salvación estaría limitada solamente por mis obras, entonces no habría ninguno salvo, porque ninguno es pecador, dijo el Señor, que tire la primera piedra y que esté libre de pecados. Y nadie pudo tirar esa primera piedra. Nadie pudo tirar esa primera piedra porque todos somos pecadores.
¿Ok? Entonces, mi salvación no es por mis obras, es por mi fe. Porque todos somos imperfectos, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerse salvo a sí mismo. Mis obras, el ser hacedor de la palabra de Dios, es consecuencia de una fe real y verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si no tengo fe. Y las obras que tengo a lo largo de mi vida, dice el Señor, son como trapos de inmundicia delante de Él. Yo no voy, la salvación es un regalo, es un obsequio. Las obras son consecuencia de esa fe, van acompañadas como consecuencia de esa fe, el ser hacedor de la palabra de Dios. Pero no puedo pretender que con solo mis obras, solamente con lo bueno que yo hago, entonces soy salvo. No, ¿por qué? Porque no hay ninguno que sea perfecto, porque todos somos pecadores. Solo Cristo fue perfecto, solamente Él no pecó. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Amén, mis queridos hermanos. ¿Alguien que quiera comentar algo, por favor? Carlos Alberto, ¿comentar algo? ¿Ok? Sí, hermano, está claro. Amén, hermano, amén. Ya, Carlos, listo. ¿Alguien más que desee comentar algo con toda libertad, por favor? Hermanita Elizabeth, disculpe, ¿tiene la asistencia de todos los hermanos? ¿Hay alguno que no esté identificado o todos están identificados? Sí, justo quería pedirle que por favor, yo tengo acá en la relación de lo que me han dado 4 personas que no los llevo a identificar, no sé si estarán y no quiero que haya errores. A ver, Por menciónalo, favor, por favor. si me dicen si está presente Ruth Eguavil. No, me falta Eulalia Monge, Arturo Ramírez, Vanessa Amaringo y, bueno, Eida Jorge. Cuando dijiste la Virgilia, mi mamá... Ni uno, ¿verdad? Entonces no está. La Virgilia. Esposo de Disculpe. Ángel Cuenca. Sí, hermano, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hermano. Ah, la Vigilia. Adelante, hermano, te escucho. Buenas noches. Sí, yo soy su hermano de Rómulo Rivas Rojas. Amén, Mi hermano. nombre es Jonán. Jonán, ¿qué tal? Mi Mucho nombre es gusto. Jonán, en la cual me he integrado al grupo para escucharle Amén. la Amén, palabra que hermano, está gracias. llevando y bueno, y ahora sucesivamente ahora podré participar a ver, en lo poco que puedo compartir la palabra de Dios, como dice nuestra Biblia, en la cual podré participar. Por este momento no participo todavía. Amén. Amén, Sí, hermano. Bienvenido. Un gusto también. gusto en integrarnos y todos con fe, ¿no? Todo como quien dices, con fe se mueve cosas y montañas, como quien dice la palabra, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Ok, hermanos, entonces de los hermanos que mencionó la hermana Elizabeth, ninguno está presente, ¿verdad? Lourdes Espinosa. Lourdes Espinosa. No. Eso sería todo. Ok, ok, mis queridos hermanos. Hermanos, por favor, no olvidar que tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos el material ya en el grupo de WhatsApp. Al final de la primera lección, ustedes pueden leerla completa, está ahí. Al final de la primera lección hay un cuestionario que sería que ustedes deben llenar, como les había explicado al principio, deben llenar y lo hacen llegar a través del grupo de WhatsApp, ya sea pueden hacerlo a mano y luego le toman una foto y nos mandan, pueden llenarlo en el mismo PDF o pueden hacerlo en Word, como ustedes crean y estimen más conveniente. Si alguno tiene algún problema con el material, ya sea que no lo puede descargar o qué sé yo, o, no sé, algo estuviera mal, por favor no duden en comunicarse conmigo, mi número está en el grupo, ahí les escribí en la mañana, o con la hermana Elizabeth para hacerles llegar el material de repente de otra forma o a través de un correo electrónico, no hay ningún inconveniente. Allí en el material están los 10 temas que vamos a tocar
a lo largo de estas sesiones. Así que revísenlo, léanlo. También al final de cada lección hay un devocional, es decir, hay unos versículos de la Biblia que deben ser leídos según como indica ahí, ¿no? Lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, lunes, y así sucesivamente. ¿Esto qué intención tiene, mis queridos hermanos? Esto tiene la intención de que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios todos los días. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación real, una relación honesta, una relación sincera. Si yo en verdad busco a Dios y quiero amar a Dios con todo mi corazón, debo buscarlo día a día. No puedo amar a alguien que no conozco. Tengo que conocerlo. Tengo que amar. Para conocerlo, tengo que amarlo. Para amarlo, tengo que conocerlo, perdón. No puedo conocer a quien no conozco. Dice la palabra del Señor, no te dejes guiar por todo viento de doctrina. Conózcanlo. Su relación personal con Dios es importantísima. Este devocional, que tiene versículos por día, tiene la intención de que cada uno de nosotros nos acostumbremos a buscar la palabra de Dios todos los días. Esa es la intención que tiene este libro devocional. Este libro devocional tiene como intención que tú puedas buscar del Señor, que tú conozcas un poquito más de Él todos los días. Les animo a que lo lean, a que lo practiquen y lo hagan, ¿no? O sea, esto va a ser importante y enriquecedor para nosotros. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la tarea, con respecto al, al, al material? Por favor, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Lo recibió o no lo recibió? Amén, hermana. ¿Ok? Si tienen alguna duda con respecto al material, por favor, nos hacen llegar. La hermana Elizabeth nos va a estar ayudando a lo largo de esta semana a que nosotros podamos ir recepcionando los trabajos, ir revisándolos, ir viéndolos y podamos nosotros ir trabajando en ellos. Cualquier duda que tengan al respecto del material también, por favor, no duden en escribirme o en llamarme con todo gusto. Amén. Amén, hermano. Bueno, son las 9:40. La idea es que la reunión demore máximo hora y media. Tampoco la idea es quitarles mucho tiempo, simplemente animarles a que sigan buscando la palabra del Señor, a seguir enriqueciéndonos con el conocimiento de la palabra eh, y, y- y- y decirles de todo corazón, ¿no? Que no se queden con ninguna duda. La idea nuestra es tratar de absolverle las dudas que ustedes tengan. Este curso se llama Verdades Fundamentales, por eso es que yo inicié el curso hablando del concepto de verdad, o por lo menos esbozando un concepto de verdad. Entonces busquemos la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, busquémosla de todo corazón, y la mejor forma de buscar la verdad es preguntando, indagando, este, buscando la palabra del Señor, haciendo la voluntad del Señor en todo tiempo. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, si no hay ninguna duda, les pido que por favor me acompañen en una oración final para terminar, para poder dar por concluido el día de hoy. Hermano, disculpe, antes de que empiece con la oración, les quería pedir por favor a todos los hermanos que cuando manden su tarea, si en caso lo van a tomar una foto, que creo que es lo que la mayoría va a hacer, que pongan en la parte de abajo su nombre, por favor, para poder ayudar con respecto a lo que es la recepción de las tareas. Eso le quería. Gracias. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Ok, hermanos, oramos entonces para darle gracias a Dios por este tiempo, para bendecirles, a cada uno de ustedes por habernos dado la oportunidad de bendecirles a cada uno de ustedes con la palabra del Señor. Oramos, cerramos nuestros ojos y quedamos nuestros rostros solamente un instante. Amado Padre, Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos guía, Padre. Gracias, Señor, por tu dirección, por tu amor, por tu sinceridad con nosotros, Señor. Guíanos siempre, Señor, a buscar tu voluntad, a hacer lo bueno ante tus ojos, Señor, a buscar cada día, Señor, hacer lo bueno para ti. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos anime y nos ayude, Señor, a buscar de tu presencia día a día. Lo más importante en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, debe ser buscarte a ti, hacer que tu palabra sea la luz que alumbra nuestro camino, buscar que tu presencia, Señor, ilumine nuestros corazones
y que tu amor, Señor, sea el que gobierne nuestras vidas, Padre. Padre, gracias, Señor, por todo este tiempo, por todo este amor. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que se han conectado, por las que no se han conectado también, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor. Bendice a cada una de las personas, Padre, que te busquen con honestidad, con sinceridad, que busquen, Señor, que tu palabra sea la razón de sus vidas, Señor. Que te conozcan a ti, Padre, que conozcan tu voluntad y lo que tú esperas de ellas, Padre. Papito lindo, gracias por ese amor y esa misericordia de poder estar con nosotros noche a noche, Señor. Que tu palabra sea siempre, Señor, la única razón de nuestras vidas, Señor. Que cada cosa que hagamos y que digamos esté enmarcado siempre en tu palabra y en tu mensaje, Señor. Que tú seas, Señor, siempre la razón de nuestras vidas, Señor. Buscarte a ti, Señor, entenderte a ti, amarte a ti, es la única razón por la cual nosotros vamos a poder crecer como personas, Señor. Solo en ti hay salvación, Padre. Guía nuestros corazones, guía nuestro espíritu, Señor, y haznos más cercanos a ti día a día, Señor. Enséñanos a buscarte cada mañana, que mis hermanos, que cada una de las personas que están conectados esta noche, el día de mañana, Señor, te busquen temprano, Señor, te busquen día a día, Señor, y busquen, Señor, conocerte a ti y tu palabra, Padre. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis Amén. queridos hermanos, que Dios los bendiga, muchas gracias a todos. Henry, no me olvido, a ver si nos conectamos por teléfono, por WhatsApp para conversar en esto, ahora o de repente mañana. Va a ser un placer siempre conversar contigo, hermano. Un gusto, mis queridos hermanos, a todos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho. Nos encontramos aquí el próximo martes a las 8, perdón, el próximo lunes a las 8, de todo corazón. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Un gusto. Bendiciones. Juan Carlitos, un saludo ahí, un fuerte. Angelito, hermana De Elisa. todas maneras, que Dios le bendiga, hermano. Alberto, un fuerte abrazo, hermano. Rosita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Hermano Jonán, un gusto conocerlo. Gusto de tenerlo aquí con nosotros. Hermana Vilma, gracias por estar con nosotros. Hermana Sonia, Angelito. Gracias, hermano. Abrazos, Bendiciones saludos a a todos. Ida. Gracias a todos, Chao, Carlitos. Rosita. Chao, Elizabeth. Bendiciones. Hermana Elba, Y un vamos gusto todos. conocerla. Muchas gracias a todos. Hermana Mari, bendiciones. Y muchas bendiciones y que cuídense mucho y que pronto vamos a salir de esto con la Amén. fe de Dios. Gloria a Dios. Claro que sí, hermana Lisbeth. Un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones, hermano Lorenzo. Bendiciones, Vilma. Cuídate Amén. mucho. Gracias, gracias. Hasta luego. Carlitos, un gusto.